Buenos días, soy Ana María Ballesteros, directora de Mercadeo para la Oficina de América Latina del Consejo de Granos de los Estados Unidos. Tengo el placer de darle la bienvenida hoy a esta sesión sobre perspectivas de consumo y producción de proteínas de origen animal, en donde estaremos hablando específicamente de pollo y huevo, carne de pollo y huevo, carne de cerdo y pescado. Junto con Álvaro López, especialista de Mercadeo para el Consejo, estaremos moderando la sesión de hoy. Como seguro muchos de ustedes nos conocen, solo quiero resaltar que el Consejo de Granos de los Estados Unidos es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo desarrollar mercados de exportación para el maíz, el sorgo y la cebada producidos en los Estados Unidos y para los coproductos relacionados con estos tres granos. Con el interés de promover o proveer información relacionada con la producción de proteínas de origen animal, tenemos hoy con nosotros a tres expertos en cada uno de estos tres sectores que compartirán su experiencia para darnos su visión sobre lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo en relación al consumo y la producción de estas tres importantes proteínas de origen animal. Como ven en pantalla, vamos a empezar a abordar el tema avícola con el doctor Paul Ajo. Luego estaremos viendo con Brett Stewart todo el tema del sector porcícola y finalizaremos con el doctor Frank Ash para presentar el tema de acuacultura. Al final de las tres presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Para sus preguntas y comentarios, digamos, antes de entrar a presentar a nuestros conferencistas, les quiero recordar varias cosas. Primero, sus cámaras y sus micrófonos están deshabilitados y así continuarán durante toda la sesión, pero ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de estos dos botones que ven en pantalla que los ubican en la parte inferior de su menú de Zoom. El primer botón se puede llamar Q&A o preguntas y respuestas según si tienen configurado el menú o Zoom, la aplicación en inglés o en español, y la idea es que utilicen este botón específicamente para hacer las preguntas a nuestros panelistas. Al lado de ese botón o muy cerca van a encontrar otro botón como el que ven aquí que se dice chat. Ese dice chat independientemente que sea en inglés o en español, y la idea es que utilicemos este botón para otro tipo de inquietudes. Vamos a darle la palabra a Álvaro López para que nos dé unos breves comentarios sobre las presentaciones que tendremos el día de hoy. Gracias, Ana, y buenos días a todos. Y nuevamente, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestros conferencistas de hoy estarán hablando en inglés, por lo que tendremos una interpretación simultánea al español. Les pedimos que por favor en este momento, quienes no lo han hecho aún, ubiquen en el menú inferior de Zoom el globo, interpretación y seleccionen uno de los dos canales, español o inglés. Si dejan la opción en off, no podrán escuchar nada. Pueden informarnos por el chat si tienen alguna dificultad técnica al seleccionar el botón de su preferencia. A lo largo de las charlas pueden cambiar el canal entre inglés y español según como lo vayan prefiriendo. Y en este momento le voy a preguntar a soporte que por favor me confirme que estamos con traducción. Listo. Y a nuestros invitados, por favor, notificarnos por el chat cualquier situación que puedan tener sobre la traducción. Ahora continuamos y inicio presentando al doctor Ajo. Doctor Ajo nos estará exhibiendo su visión sobre la carne de pollo y los huevos, ambos productos siendo fuentes de proteína esenciales para nuestros países y continuamente demandados por sus valores nutricionales. Doctor Ajo, buenos días y adelante con su presentación. Okay. Bueno, muy bien, ya me escuchan todos. Perfecto, me escuchan, muy bien. Bueno, entonces, grandioso estar con ustedes hoy desde la virtualidad. Voy a hablar en inglés, pero las preguntas y respuestas las haremos en español bien. Entonces, mi tema para el día de hoy es la producción avícola o la producción de carne de pollo y huevos, la perspectiva para los próximos 10 años, y hablo desde la parte noreste de los Estados Unidos. Estoy en el estado de Connecticut, en medio de Nueva York y Boston. Llueve hoy,
Está lloviendo en el lado este del cinturón de maíz, lo cual es bueno para la producción de granos. Empecemos, bueno, miremos cómo puedo avanzar con mi presentación. Segundito, por favor. Now I'm screen sharing. Can I get some technical help on how to go forward? My page Bueno, up. necesito algo de ayuda técnica. No me está funcionando bien mis flechas hacia arriba y hacia abajo para avanzar la diapositiva. ¿Alguien me empiezo de nuevo? Me preguntan. Sí, perfecto. Le aconsejan al doctor Ajo que empiece de nuevo. All right. Now we're Muy bien, ya, excelente. Usualmente cuando yo hago alguna presentación en relación a la producción avícola de carne de pollo y huevos, usualmente no menciono el mercado de los commodities, pero hemos tenido un- unos meses recientes muy extraños que siento la obligación de hablar del tema de los commodities. Lo que ha ocurrido, lo que ocurrió el año pasado, lo que está ocurriendo, obviamente tuvimos la recesión del COVID del 2020 y luego tuvimos un mercado de commodities muy a la alza. Para mí es muy interesante. Yo soy economista. Para mí es muy interesante ver estos mercados a la alza y cuando uno está en el negocio avícola, estos mercados alcistas, commodities generan costos mayores de producción, así que no es muy bueno para nosotros y obviamente la recesión también redujo los ingresos. Esto para nosotros, para nuestra industria avícola es negativo, pero creo que voy a tratar de convencerlos de que ambos son temporales y que la situación va a cambiar. Así que cuando hablamos de la economía global, el año pasado tuvimos una recesión muy profunda, un crecimiento negativo de casi 4% y ese fue en la producción global. De nuevo, esto fue un gran golpe para la economía global y cuando hablamos de Latinoamérica, de hecho, fue peor. En Latinoamérica bajamos a un 7% negativo nuestro PIB y esto fue lo que ocurrió el año pasado debido a la recesión. Y además de estos problemas de la recesión, también tenemos un índice de commodities que se duplicó desde mayo del 2020 a mayo del 2021. Este índice de commodities o el CRB no es solamente un índice de granos, también incluye petróleos y otros metales, madera. Es un índice de commodities, en otras palabras, y este índice de commodities de nuevo pasó de 110 a 220 en un año. Así que de nuevo, bastante alcista el mercado de los commodities también. Eh, También hemos tenido como el comedín de la peste aviática en Asia. Recuerden, esta peste aviática es más fuerte en el invierno, así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a ocurrir en el hemisferio norte de este invierno. Algo que es muy importante tener presente también en relación a un mercado a la alta es que este se alimenta a sí mismo. Cuando uno está en este mercado a la alza, y miremos el ejemplo de los granos. Los vendedores posiblemente no van a querer vender porque más adelante los precios van a subir, posiblemente, y los compradores quieren comprar inmediatamente porque piensan que los precios van a subir en el futuro cercano. Así que de nuevo este mercado a la alza se alimenta a sí mismo hasta que llega un punto en que la demanda se empieza a reducir y luego pasamos al bear market o al mercado a la baja en el cual los vendedores ya todos quieren vender antes de que se reduzca el precio y los compradores no quieren, no tienen afán de comprar, así que vamos en la dirección opuesta. Y esto es un ciclo que
se repite, sube, baja, y hemos tenido muchos ejemplos en el pasado en el cual los precios del maíz han subido. Posiblemente muchos de ustedes recuerdan el 2011. En el 2011 el precio del maíz pasó de $2 que teníamos en el 2005, y en ese momento pues pensábamos que se iba a mantener en $12 los precios que teníamos en el 2011, pero los precios se redujeron eventualmente y tenemos una situación similar este año. Similamos los futuros de maíz de julio 2020-21. Estos pasaron de menos de $4 a más de $7 este mayo. Pero de nuevo, esto es un ciclo que se repite y eventualmente va a bajar. Y si miramos los precios del maíz, desde 1860 hasta el presente, podemos ver que de hecho los precios del maíz, al ser ajustados, después de ser ajustados por la inflación, los precios se han reducido. Y pienso que lo peor que podemos esperar, bueno, la peor perspectiva que podría ocurrir desde la perspectiva del usuario del maíz, es un precio estable en el maíz. Si miramos el precio de maíz en Chicago en toneladas métricas en 1900, estamos hablando del equivalente a dólares del 2020. El maíz era $600 por tonelada métrica. Al final de ese siglo valía solamente 150. De nuevo, una caída bastante, aunque el precio nominal haya aumentado, el precio después de la inflación se redujo. Luego, pues durante el siglo XXI hemos tenido algo de estabilidad, y esta caída que les he mencionado en el precio del maíz es uno de los factores más importantes del éxito que ha tenido la industria avícola. Si miramos 1940, por ejemplo, el costo de producción de una ave, el costo de producción de un pollo de engorde era casi $5 por kilo, $5 por kilo, y se redujo aproximadamente un 90% para el 2000. Y esto, bueno, se debe a la genética del maíz, a la producción del maíz, también a la genética de los pollos. Son más eficientes. También hay temas de nutrición, economías de escala, etcétera, etcétera. Pero bueno, de hecho, debemos de agradecer mucho a la genética, a los cambios en genética del maíz, a los cambios en genética de los pollos por estos cambios. Así que al mirar hacia el futuro, los próximos 10 años, desde el 2021 al 2031, digamos, podemos decir que de manera segura que estamos en la parte superior del ciclo. Pues si miramos lo que ha ocurrido desde 1960, también podemos decir que la demanda se va a moderar. Esta mañana vi que la producción de alimentos para cerdos en China aumentó 70% este mes comparado con este mismo mes el año pasado. Es una delta inmensa. Y siempre, ustedes saben, miramos estas deltas, miramos los cambios de las deltas, los cambios en las cifras. Y creo que cuando lleguemos a julio del 2021 no vamos a ver un incremento del 70% en los cerdos en China. Creo que esto se va a reducir también. Otra prospección es que la producción va a aumentar. Posiblemente algunas personas argumentarían que el cambio climático va a tener un efecto, y posiblemente sí lo va a tener en el futuro lejano, pero pienso que en los próximos 10 años no vamos a llegar a los picos de producción de ninguno de los commodities, así que pienso que la producción responderá. Y también mi predicción es que los precios retornarán a lo normal. Siempre también tenemos que tener un ojo presente en las sequías y la lluvia. Miremos Illinois, Iowa, Indiana, aquí vemos en el centro del país. Tenemos algo de sequía en Iowa, pero de resto se ve muy bien en el Corn Belt. Aquí en Connecticut, donde yo estoy, también se ve bien, pero nosotros no producimos maíz acá en Connecticut. Pero desde donde yo estoy hasta Iowa, la pluviosidad se ve muy bien, pero hay una sequía horrible en la parte oeste de los Estados Unidos, pero allá no producimos maíz. En California, en Arizona, Nuevo México. Así que cuando miramos los años venideros, los precios durante esta cosecha, sabemos que aumentaron bastante. La próxima cosecha, pensamos, los precios van a continuar aumentando.
posiblemente el promedio va a continuar creciendo, el promedio del precio, y luego va a empezar a bajar el año después, 2022, 2023. Y cuando hablamos de la harina de soya, posiblemente esta también va a empezar a caer, a bajar el próximo año de cosecha 2022, 2023. Así que yo espero que los precios regresen a la normalidad. Y cómo este mercado alcista ha afectado el consumo de proteína, bueno, logró reducir el consumo total de carnes, especialmente carne de res y carne de cerdo. Fueron afectados, y también desmotivó aumentos en la producción avícola. Este fue el resultado. Don Tyson dijo que los precios altos de grano son buenos para la producción avícola, y él, de hecho, el señor Tyson explicó que los precios altos son buenos para la industria avícola, primero que todo porque afecta a la competencia, fue lo que dijo el señor Tyson, y también porque la industria en sí no se siente motivada a aumentar la producción, así que él dijo que estos precios altos estables eran buenos para la industria avícola. Bueno, regresemos a mi presentación. Mi presentación es en relación a la producción de carne de pollo y huevos. Esta se va a ver afectada positivamente por esta recepción en forma de V. Tuvimos una caída muy rápida el año pasado en relación a la economía global, a la producción económica global, una caída de aproximadamente 4%, y creo que este año vamos a subir un 5%. Un aumento de 5% de este año no va a lograr compensar esta caída del 4% del año pasado. Aún vamos a estar en malas condiciones, pero estamos avanzando en el sentido correcto. Y la recuperación en Latinoamérica va a ser un poco más lenta que en el resto del mundo. Latinoamérica fue gravemente afectada por la recesión. De nuevo, tuvo una caída de 7%, pero el PIB este año va a ser positivo. Creo que va a ser un 4% positivo, no demasiado positivo, pero 4%. Del 2021 al 2022 va a continuar aumentando, así que en otras palabras, Latinoamérica va a continuar saliendo lentamente de esta recesión, y su PIB eventualmente va a empezar a crecer de manera más rápida, su PIB. Tenemos ingresos por cápita en aumento, así que el consumo también aumenta. Si miramos los próximos 10 años, específicamente en Latinoamérica, deberíamos ver aumentos de ingresos per cápita, y de nuevo esto representa aumento en el consumo de todo tipo de cosas, incluyendo la carne de pollo. Podemos esperar que la producción de nuevo va a avanzar. Vamos a pasar de aproximadamente 100 millones de toneladas métricas a 120 millones de toneladas métricas de aquí al 2030. Millones de toneladas métricas. La producción de huevos también va a aumentar de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas este año a 95 millones de toneladas métricas en el 2030. Y también ha habido como digamos, una especie de baile entre el consumo por cápita de carne de pollo y el consumo por cápita de huevos. Si miramos en 1950, el consumo de carne de pollo era aproximadamente 1 kilo por cápita, una producción muy baja, un consumo muy bajo de carne de pollo. El consumo era aproximadamente 4 huevos, y al reducir los precios de los granos, al aumentar la eficiencia de la producción de pollos, el consumo de pollos aumentó dramáticamente y sobrepasó la producción de los huevos. Así que la producción de huevos, una fuente estable de proteínas, aumenta lentamente con el paso del tiempo. De hecho, los huevos son una comida más igualitaria, y el pollo, de hecho, pasó de 1 kilo en 1950 a 14 kilos por cápita a nivel global en el 2030, un aumento bastante rápido. Podemos esperar también en los próximos años otros 35 millones de toneladas métricas de producción de carne de pollos y huevos alrededor del mundo. La mayoría va a venir de Asia, África, Latinoamérica y Europa Oriental. Así que si ustedes quieren
crecer en este negocio deben de estar en estos lugares. Si comparamos las diferentes carnes, carne de pollo, carne de cerdo, huevos, carne de res y su consumo por cápita, podemos ver que la carne de cerdo en la línea azul es 14 kilos por cápita a nivel global en el 2010. Era de hecho, y cayó un poco, y esto se debe a la peste porcina africana y el efecto tan grande que esta peste tuvo en China. Y miramos la carne de pollo, y de hecho la carne de pollo se le sobrepasó y se convirtió en el rey de las carnes el año pasado. Y si miramos el 2030, bueno, la carne de cerdo va a recuperar su posición como la carne líder en el mundo, pero si comparamos el 2010 con el 2030, yo presumo que el consumo por cápita de cerdo va a continuar igual, mientras que el consumo de carne de pollo va a ver un aumento de 10 kilos a 14 kilos. Así que, como ven, la carne de res también está cayendo en su consumo por cápita. Va a estar en aproximadamente 7 kilos en el 2030, eran 10 kilos en el 2010, y los huevos siguen un comportamiento estable, y aquí en la parte inferior vemos la carne de pavo, consumo estable de aproximadamente 1 kilo por cápita. Interesante ver lo que están haciendo los distintos países. Los países con mayor producción avícola alrededor del mundo. Estamos comparando en este caso el 2021 con las proyecciones del 2031. De los Estados Unidos es el líder, 20.4 millones de toneladas métricas, pero en los Estados Unidos tenemos un mercado ya muy maduro en el cual el consumo no esperamos que crezca mucho dentro del país. La mayoría de los aumentos en los Estados Unidos van a ser exportaciones y posiblemente un poco más de consumo en el país. Así que el incremento en producción en los Estados Unidos en 10 años va a ser solamente aproximadamente 2 millones de toneladas métricas. Brasil también tiene un consumo alto, un consumo interno alto de carne de pollo. Brasil obviamente es el exportador líder de avícola en el mundo, y yo predigo que China va a pasar de 14.9 a 14.9 toneladas, millones de toneladas métricas. Posiblemente ustedes piensan que me equivoqué, que acabo de repetir este nombre por accidente, pero no. Lo que ocurrió en China, de hecho, la producción en China aumentó muy rápido en años recientes debido a la peste porcina africana, y ahora eh, que se redujo, ahora están regresando a consumir más cerdo y menos pollo. En China prefieren la carne de cerdo a la carne de pollo, prefieren el pescado a la carne de pollo, y aún dentro de las áreas avícolas comen unas altas cantidades de patos, gansos y todo tipo de aves. Así que lo que ellos llaman pollo industrial de pluma blanca, de hecho, no es muy popular. Eh, lo que nosotros consideramos carne de pollo, bueno, la producción, yo digo en otras palabras que va a ser igual de pollo en China en el 2021 y en el 2031. La Unión Europea también es un mercado que va a crecer lentamente, posiblemente va a crecer 1 millón de toneladas métricas en estos 10 años. La India sí es un mercado que crece muy rápido, posiblemente va a aumentar su producción por un 50% en los próximos 10 años. Y aquí vemos las cifras. Rusia también es un mercado muy maduro. México también va a aumentar su producción a pesar de todas las importaciones avícolas que hacen. Van a importar más y van a producir más. Y México muy posiblemente va a tener una economía muy robusta en los próximos 10 años. Argentina, de otro lado, está muy bien posicionado para exportar carne de pollo, y yo espero que aumenten también su producción. Bueno, en relación al tema del comercio, hemos tenido un aumento en las importaciones por parte de China, pero la recesión redujo la demanda global total de carne de pollo. Es importante entender que los países que exportan petróleo son consumidores muy importantes de la carne de pollo, así que en general, las exportaciones de carne de pollo globales se redujeron el año pasado, lo cual es algo inusual, y de cierta manera se están recuperando este año, y esperamos que regresen
a sus niveles anteriores en el 2022. Bueno, el comercio es aproximadamente 2%, aproximadamente el 88% de la producción de carne de pollo se produce y se consume en el mismo país y solamente el 12% pasa de país a país y yo no creo que eso vaya a cambiar pronto. Creo que va a continuar siendo aproximadamente 12% de la producción global. Bueno, hemos tenido algunos cambios en temas del consumidor debido al COVID también, más compras en línea, más comida para llevar y esto va a continuar, pero no creo que esto va a afectar la industria avícola. La carne de pollo, los huevos han sido populares antes, durante y después del COVID. Y son una parte importante de sus consumos de carne y creo que en los próximos 10 años se va a consumir menos carne de cerdo, menos carne de res y pienso que se va a consumir más pescado y otras proteínas. Y es importante hablar también de proteínas alternas y posiblemente que las personas están comiendo menos carne y otro tipo de proteínas. Pienso que podemos esperar estas proteínas alternativas que capturen 5% del mercado global de aquí al 2030, pero esto va a tener un costo en la industria porcícola y en la industria de la carne de res. Eh, Pienso que los efectos se van a ver en la industria avícola después del 2030, posiblemente de nuevo esta demanda o esta migración en la demanda va a afectar la carne de pollo, pero pienso que por lo menos por los próximos 10 años la industria avícola va a continuar creciendo y va a aumentar estos 35 millones de toneladas métricas que les mencioné. En conclusión, para los próximos 10 años, yo creo que, bueno, y odio decir lo que voy a decir a mis amigos del Consejo de Granos, pero posiblemente vamos a tener un mercado bajista en granos y en commodities. Se va a generar dinero, pero no tanto. Así que lo que ustedes quieren planear para los próximos 10 años, yo les diría que planeen para un mercado bear, un mercado bajista en granos. Eso posiblemente va a llevar los precios a $150 por tonelada de maíz comparado con los precios actuales y podemos esperar ingresos en aumento, que aumenten los ingresos en la mayoría del mundo. Desafortunadamente, lo contrario ocurrió el año pasado, pero casi todo el mundo se está recuperando lentamente, lentamente, posiblemente debido a que no hay vacunas en muchos países, pero eso eventualmente se va a resolver. Así que creo que durante los próximos 10 años vamos a ver un aumento en los ingresos, un aumento en la producción, un aumento en el consumo, especialmente de la carne de pollo alrededor del mundo. Así que yo espero de nuevo ver 35 millones de toneladas métricas adicionales de carne de pollo y huevos, y una gran proporción de esto va a ser en Latinoamérica donde tendremos pues uno de los mayores crecimientos en el mundo y las proteínas alternativas que les mencioné van a ganar participación en el mercado, pero no creo que afecten la industria avícola, la carne de pollo, los huevos, etcétera, al menos por los próximos 10 años. Posiblemente más adelante en el futuro sí podría afectar el mercado. Bueno, y con esto paro hasta la sesión de preguntas y respuestas y muchas gracias. Disculpen, situación técnica, mi micrófono estaba en mute. Doctor Ajo, muchas gracias. Sin duda esta información es de mucho interés, especialmente considerando la relevancia de la producción avícola en América Latina. Ahora estaremos abordando las preguntas al final de la sesión y seguramente van a haber varias después de esta presentación. Ahora continúo con Brett Stewart y su visión sobre la producción y consumo de la carne de cerdo. Brett, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y adelante con tu presentación. Thank you. I am honored to be here today. I appreciate this. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Agradezco la oportunidad de hablar. Agradece los comentarios del doctor Ajo. Fueron excelentes. Voy a hablar un poco sobre el cerdo
Y para comenzar, les voy a dar un breve antecedente de lo que yo hago. Mi empresa se llama Global Agri Trends. Comenzamos la empresa en 2006. Hacemos investigaciones económicas, análisis de políticas, pronósticos de los mercados de proteínas, tanto de cerdo como res y piscicultura, y en el espacio de proteínas, desde la producción, etcétera. Y cuando hablo van a ver de dónde yo hablo. Hoy el reto, y esto no es una cosa fácil, y creo que los otros ponentes están de acuerdo, es difícil mirar y pronosticar hacia 10 años, especialmente cuando consideramos lo que sucedió en los últimos 3 años. Hay muchas partes que se mueven, el futuro es incierto, y lo que quiero hacer hoy es hablar sobre, desde un punto de vista de economía, primero el suministro. Hablemos sobre el suministro global, mirando hacia 10 años, cómo el suministro pudiera funcionar, y después hablaremos sobre la demanda global. Y ojalá eso nos dará perspectivas en términos de hacia dónde vamos a nivel global en el mercado porcícola. Miremos el suministro, cómo tenemos el cerdo a nivel mundial. Esto muestra la producción porcícola en incrementos de 5 años desde el 2000, desde 2000 al 2020. Y vemos que hay una caída notable en el 2020. Todo el mundo conoce esto. Eso fue por la fiebre africana que sucedió. Estos son los estimados de el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y ellos estiman que más o menos 15 o 18 millones de toneladas de cerdo salieron del mercado global por la pérdida de cerdos en China. Y eso es significativo, no solamente en donde estamos hoy, pero cuando vamos a terminar en 10 años por esta peste porcícola. Pero antes de la peste porcícola, China contabilizaba el 50% de los cerdos. Hoy son 39% de los cerdos. Pero si agregamos China, Europa y los Estados Unidos, son el 75% de la producción global. Solamente en estos 3 sectores son los más significativos en términos de producción hacia el futuro. Hablemos sobre algunos riesgos claves. Hay diferentes formas de prognosticar el futuro, pero revisar los riesgos es importante. Estas cosas pueden afectar el suministro a 10 años. La peste africana. Y cuando miramos esta foto se ve como una pizza de pepperoni. No, es el virus de la peste porcina africana. Realmente ha dañado muchísimos cerdos en China. ¿Y qué pasa en otras partes? Nadie está seguro, les cuento, nadie está libre de esto. Otros temas de enfermedades. Tenemos dificultades en los Estados Unidos con diferentes enfermedades. Pues no sabemos cuál va a ser la siguiente enfermedad ni de dónde va a afectar a la producción. La disponibilidad y el precio del alimento también es un riesgo al suministro de 10 años. Y el doctor Ajo mencionó esto. Hay mucha volatilidad en el sector de alimentos y eso puede tener mucho impacto en nuestra producción. Y estas agendas sociales, la agenda anticarne lo hace muy difícil. Estamos viendo una población que está creciendo, pero la cuestión es dónde colocamos nuevas granjas y cuánta productividad podemos lograr cuando hay tanta oposición. Para comenzar, hablemos sobre la peste porcina africana. ¿Por qué la peste porcina africana cambia el juego? Simplemente hay que entenderlo. El virus es muy, muy fuerte. Es difícil matar el virus, muy difícil. Puede durar años en el cerdo congelado, meses en una granja. Es un virus muy difícil de eliminar. Las tasas de mortalidad son por encima del 95%. Todos los que se infectan, casi que todos mueren. El problema realmente es que no existe vacuna, o aún no. Y si pensamos en estos 3 factores, esto hace que sea esto gigantesco, porque la mortalidad es muy difícil, hay alta mortalidad y es difícil matar el virus. Y el 75% de los cerdos en el mundo están amenazados, y eso solo en Europa y en Asia.
Y el suministro de cerdo en China es el 20% del suministro de carne mundial. Toda la proteína, el 20% lo hace el mercado de cerdos en China y esto afecta a todo el mundo. Y los vectores incluyen el alimento, las garrapatas, los cerdos y las personas. Es una enfermedad muy complicada, muy difícil de gestionar este riesgo sin vacuna. Y esto es un diagrama de la densidad de cerdos. Y Europa tiene más o menos el 25% de los cerdos mundiales. Esto fue antes de la peste porcina africana. Y el China tenía el 50%. Y vemos que en el Midwest de Estados Unidos, vemos que Carolina del Norte, también tenemos la parte sur de Brasil, aún partes de México, donde tenemos cerdos. Pero en este momento, tanto Europa y China están combatiendo la peste porcícola africana y se encontró en China en agosto de 2018 y liquidamos, mataron más o menos 3/3 partes de los cerdos y donde tienen la mitad de los cerdos mundiales es un gran número en términos de suministro global. Y la disminución subió el precio a más de $300 por cabeza de cerdo. En Estados Unidos una gran margen es 15 a 20 dólares. Fantástico sería ganar $30 por cabeza. Nunca habíamos visto ingresos de $300 por cabeza y los chinos vieron esto por más de un año. ¿Y qué hicieron? Expandieron esto, expandieron tan agresivamente que ni siquiera esperaron a que el mercado esperara. Entonces, ¿qué hicieron? Las hembras que eran para carnes ya empezaron a ser breeders. Entonces, tienen 3 diferentes formas. Las generaban, eran especies de progenie, de crías, porque no tienen la genética. Y cambia. Los nuevos cerdos en China son muy diferentes por la forma de criar y China aún tiene la peste porcícola africana y nuevos variantes y algunos nuevos variantes, nuevas cepas son más difíciles de gestionar en China y por esto esta volatilidad va a continuar en China y en otras partes. Esto es lo que sucede en términos de importación de carne y pollo. Aquí vemos 2015 hasta 2020. Si vemos cada 2 años los cambios, incrementaron las importaciones por 5,5 millones de toneladas en solo 2 años. Aún los 1.400 millones de personas que existen ya es más de 1 libra por cápita. Y la mayoría era cerdo. En el 2020, el equivalente de importaciones en China fue el equivalente a 79 millones de cerdos o 7 millones de vacas o 561 millones de pollos de engorde. Son gigantescos estos números y se sintió a través del mundo, pero la realidad es que no fue suficiente. Podemos ver lo que sucedió con los precios de los cerdos. No era suficiente para realmente suministrar lo que estaba demandado. Entonces los precios de los cerdos chinos subieron muchísimo y vemos que las ganancias fueron muy altas en China, muy volátiles, muy altos. Últimamente esos precios han colapsado. El precio del cerdo en China completamente ha colapsado. 60% ha bajado desde enero. Hay un gran debate si colapsaron por la enfermedad o lo que los chinos reportan que ya hay una recuperación completa. Yo sé que aún sigue la peste porcina africana. Sé que tienen más cerdos, pero sí tienen enfermedades aún. Entonces, estas importaciones, si solamente miramos el cerdo en China desde 2018 a 2020, vemos que fue casi 4 millones de toneladas de incrementos, que es un monto significativo de todas partes, desde Europa, desde Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de todas partes. Todo el mundo quería venderle cerdo a China y eso continúa hoy. Acabé de ver los datos de exportaciones de Brasil para junio. La cantidad de cerdo que envió Brasil a China fue el segundo del récord mundial.
Esta historia aún no ha terminado, no con China. ¿Y qué pasa con el peste porcina? Alemania ya ha encontrado más de 1,000 cerdos ya infectados. Ya Alemania ya no está en el mercado. Cualquier país que tiene la peste porcina africana inmediatamente ya no puede vender en los mercados globales. Ya no pueden exportar a China ni Corea, solamente pueden vender en la Unión Europea. En Polonia continúan encontrando más y más infecciones. Esta es la frontera entre Polonia y Alemania. Vemos todos los casos en Polonia. Lo único que pasa es si un cerdo pasa el río, Alemania tiene más casos. Esto es muy difícil gestionar, especialmente en los cerdos. Han habido muchos casos en Europa. Rusia ha anunciado muchos casos. El problema con este virus es que nadie se está seguro, especialmente con los jabalíes, porque viajan en el alimento, viajan las salchichas, viaja por medio de los turistas en Europa, creen que ha viajado por el transporte militar. Y esto es un problema muy difícil y un gran riesgo cuando miramos el pronóstico a 10 años para la producción porcícola. Revisemos los pronósticos. En los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura hace pronósticos para la producción porcícola. Vemos lo que pasó con la peste porcícola en el 2020. Dicen que antes de 2029 vamos a crecer de 110 a 128 millones de toneladas de cerdos. Si miramos 2018 y regresamos, solamente es un incremento de 8 millones de toneladas. No hay esos son los estimados, no son tan altos. Voy a mostrarles mis estimados. Primero hablemos sobre otra restricción. Este es otro problema que pudiera ser un riesgo al pronóstico de 10 años, el alimento. Y no solamente el alimento de China. Revisemos este diagrama. Es un diagrama que muestra los cerdos de China en millones de cerdos y sus suministros de maíz y torta de soya. Cuando miramos este diagrama 2020, perdieron una cuarta parte de sus cerdos, pero siguen consumiendo la misma cantidad de soya y maíz. ¿Y por qué? Y torta de soya. ¿Y por qué necesitaban la misma cantidad de torta de soya y maíz para mucho menos cerdos? Y esto lo discutimos con Brian Lomer en Beijing del Consejo de Granos. Y él sugirió que la provisión de swill feeding ya no permitieron alimentar con ciertos alimentos. Entonces, porque la gente está utilizando ciertos tipos de basuras para alimentar a los cerdos y los granjeros estaban con mucho miedo. Entonces, ese alimento de pérdidas eliminó 30 toneladas de alimentos en el balance mundial. El hecho de que China prohibió el alimento basura tuvo un impacto grandísimo. 30 millones de toneladas menos de alimentos. ¿Qué hace China ahora? Importa más, ya no tienen ese desecho de alimentos. Y Brian hizo un gran trabajo explicando esto. ¿Qué sucede cuando tomamos 30 millones de toneladas y los eliminamos? Son 6 millones de acres de tierra para cultivar maíz. ¿Y en dónde lo encontramos? Vamos al mercado global. Aquí tenemos el suministro de China de producción de maíz, la producción e importaciones. Brian habló sobre esto el otoño pasado. ¿Qué importa China en 2021? 26 millones más de toneladas de maíz. Si agregamos otros granos, va a ser más o menos 30 millones de toneladas entre sorgo, cebada, trigo. Ahí está, ahí lo tenemos. Esos 30 millones de toneladas ya no están disponibles. Y eso es un factor muy grande que está gestionando un mercado alcista en el mercado de los commodities. Todas las restricciones sociales con nuevas construcciones. ¿Dónde van a construirse las nuevas granjas? Hay una frase en Estados Unidos, un acrónimo que se dice NIMBY. NIMBY significa no en mi patio. No tengo problemas con construir una granja de cerdos, pero no quiero que esté cerca a mi casa. Tuvimos demandas en el sureste del país por las lagunas y el problema con los olores. Se está volviendo mucho más difícil que aprueben nuevas construcciones de granjas porcinas. Y otra restricción son los activistas. Y voy a ser muy franco aquí.
Estos veganismos están fingiendo como si están de bienestar animal. Estos grupos promueven prácticas que reducen las cosechas, más orgánicos, locales, sin antibióticos. Si toda nuestra producción tuviera que usar esto, estuviéramos en una hambruna. Todo esto reduce la cosecha y suben los precios. El problema es que no existen mecanismos para cambiar el comportamiento social. Los consumidores quieren lo que quieran y eso está bien, pero estos grupos activistas tratan de remover y quitar la elección del consumidor por legislación. En vez de decir, voy a producir cerdo orgánico, leche orgánica y puedes comprar lo que quieras. Tu agenda dice, necesitamos legislar, que esa es la única cosa que puedes comprar. Y eso es peligroso. Eso remueve nuestra elección libre. Y la voz más alta de líderes es el precio, y la agricultura convencional es el más económico. Entonces, si el sector de agrícola global tiene una voz, tiene influencia, necesitamos luchar por legislación, necesitamos preservar la elección para el consumidor. Y este es mi mantra y voy a terminar con esto. Por lo menos esta sección. Es socialmente irresponsable legislar con prácticas que reducen las cosechas. Es irresponsable. ¿Por qué? Porque casi 1.000 millones de personas no tienen seguridad alimenticia. No necesitamos subir los costos de nuestros alimentos por legislación. Estas son las preocupaciones y va a ser muy reales en los próximos 10 años. Cambiemos y hablemos sobre la demanda. Más dinero. El mundo mundial dice que el PIB mundial va a subir 25 billones en los próximos 10 años y nuestra población está creciendo 73 millones por año y los mercados emergentes 20 millones por año. La clase media creció por 54 millones por año desde 2011 a 2019. Entonces, más dinero y más personas. Eso es lo que va a gestionar la demanda. Ahora revisemos esto. Siendo economista, empecé a jugar con los números y las cifras anuales y comparé el consumo de carne, de pollo y de res con el PIB mundial a nivel anual. Y lo que encontré es que tenemos una correlación de 0,9903. Y las personas se vuelven más ricas en más carnes comen, o entre más ricos se vuelven más consumen carnes. Y yo creo que sabemos qué significa esto. Esto fue muy interesante. Esa línea para el cerdo es la siguiente: 0,96 para el consumo y el ingreso por cerdo. Y yo puedo pronosticar el PIB, lo que tiene el Banco Mundial. Entonces, este es el pronóstico de 10 años y yo puedo colocar estas cifras en mi diagrama y basado en esta relación y lo ajusto para el cerdo, tanto para ajusté por COVID y también para la peste porcícola africana. Este es el pronóstico. El PIB va a incrementar la demanda, 27 billones más de PIB incrementa la demanda en 18 millones de toneladas más de cerdo. Y así se ve el modelo. La real es la azul, el modelo es la roja. No es perfecta, pero esa era la predicción. Y lo que dice es que 18 millones más de cerdo nos va a llevar a 139 millones de toneladas hasta el 2031. Este modelo se basa en el pronóstico del PIB. ¿Están correctos ellos? No sé. Tendremos que esperar 10 años. El pronóstico sobre la peste porcícola decía 128 millones de toneladas. Este pronóstico le agrega 11 millones a lo que vimos. ¿Quién tiene la razón? Pregúnteme en 10 años y veremos. No, y no solo hablamos sobre el cerdo. Este es el pronóstico para carne de pollo y carne de res. Vamos a necesitar 78 millones de toneladas más carnes y más pollo para mantener esto. Esto es mucho más de lo que hemos producido en los últimos 10 años. En los últimos 10 años producimos más o menos 52 millones de toneladas. Y esto va a suceder de dos formas. Uno, necesitamos más granjas. Dos, necesitamos más productividad. Y lo más importante, la herramienta más importante que tenemos es la productividad. Y sabemos que en los mercados de granos, el doctor Ajo mencionó esto,
en el mercado del pollo y el huevo, la productividad nos va a llevar allá. Por eso tenemos que luchar en contra de esta legislación que reduce o prohíbe la productividad. Y voy a terminar con un par de puntos. Primero de todos los diagramas, creo que esta es la más fascinante. La población mundial. Más alimentos quizás se necesitan en los próximos 150 años que lo que se consume en los últimos 7,000 años. Esto es un diagrama que habla sobre la agricultura más que humanos. La población de humanos no pudo crecer hasta que aprendimos a producir más alimentos. Y más o menos en 1800 fue cuando la revolución agrícola comenzó y los transgénicos y la productividad y la ciencia y la tecnología nos ayudó y nos permitió alimentar a miles de personas con una sola granja en vez de el granjero solo alimentando su propia familia. Si hay un momento para estar involucrado en la agricultura, es ya. Es un momento fantástico. Tenemos demandas que crecen todos los años para nuestros productos. Entonces les dejo este pensamiento que dijo Charles Darwin, el padre de la evolución. Y lo que dijo él, esto trata sobre evolución, esto trata sobre adaptación. No es el más intelectual que sobrevive ni el más fuerte. Pero la especie que sobrevive es la que mejor puede adaptar y ajustarse a los ambientes cambiantes donde está. Y eso es lo que él aprendió sobre la naturaleza, sobre los animales. Y creo que es excelente. Es un dicho excelente que debemos considerar en nuestros negocios. Es un gran consejo. No tiene que ser el más inteligente ni el más grande. Ni siquiera tienes que ser el más fuerte. Pero tienes que aprender a adaptarse y ajustar a un ambiente cambiante. El ambiente que hemos tenido en los últimos 3 años ha sido increíble. Y siempre me sorprende con las empresas con que trabajo, viendo cómo adaptan y cambian tan rápidamente. Tenemos tantas herramientas entre datos, entre análisis. Pero esta es la clave, el secreto al éxito es adaptarse al ambiente cambiante. Y ahora voy a terminar y te regreso la palabra a ti y les voy a estar aquí para el final a las preguntas. Brett, muchísimas gracias, muy interesante, dado que la producción porcícola en la región viene creciendo de forma importante, por lo que estos comentarios sobre las expectativas en este sector tienen mucha relevancia para entender si estas altas tasas se van a mantener en el futuro. Estaremos también abordando, como comentaste, las preguntas al final de la sesión. Y ahora vamos a finalizar con nuestro último panelista, el doctor Frank Ashe, y su visión de la producción y consumo de pescado. Doctor Ashe, en algunos escenarios se dice que la tilapia será la proteína del futuro. Va a ser muy interesante para todos escuchar si este sector seguirá ganando terreno ante otras fuentes de proteína animal. Bienvenido y adelante, por favor, con tu presentación. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Yo soy profesor en la Universidad de Florida y la mayoría de mi investigación es en temas de comida marina. Es una proteína muy importante que no mencionamos mucho, pero es natural porque hasta hace muy poco principalmente venía de industrias pesqueras, no era, pues, de hecho, parte del sector alimenticio tradicional, pero con la acuicultura eso está cambiando muy rápido. Vamos a empezar, vamos a mirar primero que todo. Sorry, I'm sharing my screen. Qué pena, pensé que estaba compartiendo mi presentación. Trataré de nuevo y les pido disculpas. Indico compartir pantalla en mi diapositivo. Nos pregunta que si la... Good. Sorry about that. De nuevo, mis disculpas por el error anterior. Bueno, perfecto. Estamos mirando una imagen de nuestro planeta. Más del 70% de nuestro planeta está cubierto por aguas y estas aguas, estos océanos, estos ríos son
en muchos sentidos el recurso menos utilizado en nuestro planeta. Sin embargo, estamos implementando y adaptando tecnologías terrestres como para plataformas de petróleo marinas y diferentes explotaciones marinas, pero tradicionalmente la producción de alimentos humana ha sido basada en un sistema de caza, de recolección y caza. La acuicultura es como el desarrollo de producción alimenticia de este desarrollo. La acuicultura es como una granja, mientras que las industrias pesqueras son como un tipo de caza, y esto es una adición reciente en temas de alimento. La acuicultura, de hecho, es una tecnología vieja. Empezó hace alrededor de 5.000 años, pero lo más no era importante o no ganó importancia hasta aproximadamente 1970. Cuando empezó una especie de revolución y empezamos a utilizar el conocimiento de las ciencias agrícolas para producir pescados. Así que estamos hablando de las industrias pesqueras. Estas son el incentivo más importante. En esta figura vemos la producción desde 1980 y como podemos ver desde el final de los 80 es básicamente una línea plana con algunos cambios. La mayoría de este pescado no va para consumo humano, mucho se utiliza para producir alimentos de pescado o harina de pescado. Esto va en reducción, pero lo más importante es que aún hay una porción muy importante de mariscos, de alimentos marinos que no están siendo cultivados. Si miramos la producción global, la acuicultura es básicamente, digamos, el nuevo chico en el colegio, la nueva persona que llegó. Está aumentando rápidamente y de hecho se le ha sobrepasado a las industrias pesqueras como fuente de pescado, pero aún las industrias de pesca están un poco mayor, aunque se espera que la acuicultura la sobrepase pronto. Cuando miramos la acuicultura en sí, podemos ver su crecimiento más claro. Como podemos ver, era muy pequeña, menos de 5 millones de toneladas en 1980, y cuando empezó a llegar al mercado en grandes cantidades, en alrededor de los 90, a partir de eso ha crecido muy rápidamente. Existen diferentes tipos de modelos económicos para tratar de predecir el crecimiento futuro, y es algo difícil de hacer, pero de hecho es algo bastante motivante de hacer, porque todos subestiman el crecimiento posible. El consumo de productos marinos por cápita y productos piscícolas per cápita se espera que no crezca, aunque si crece se traducirá a un mayor consumo, pero las personas de hecho son pesimistas en relación al aumento del consumo, y hay una razón para eso. Es que la acuicultura es una transferencia de conocimiento de las agrociencias y por ende, o las industrias acuícolas no son tan desarrolladas como las industrias agrícolas. Así que aún hay muchos frutos fáciles de coger, así los efectos de reproducir, efectos de conocer más de las necesidades nutricionales de las diferentes especies. Hay un espacio inmenso cuando uno empieza una industria, como ocurre con la acuicultura, con una producción de 83.4 millones de toneladas métricas en el 2019. La acuicultura a nivel global produjo más proteína que la carne de res y la carne de corderos, pero menos que la carne de cerdos y de pollos. Desde 1970, de nuevo, es la industria alimenticia que más rápido crece.
y crece de manera similar a la industria avícola. Asia es de lejos la que mayor producción tiene, con un 89%. China en sí produce el 60% de la producción acuícola. Así que si hablamos del consumo en China de granos, tenemos que incluir la acuicultura. China produce más mariscos y pescados que cerdo. Es una tecnología que crece muy rápido alrededor del mundo, rápidamente en Latinoamérica. También Brasil es el mayor productor de acuicultura, seguido por Chile. Han adaptado diferentes especies a las diferentes circunstancias y también está creciendo bastante rápido en África. Aunque la producción es limitada y es difícil crecer rápido en África, también es bastante interesante y complementario a lo que dijo el doctor Stewart, es que las regulaciones que están apareciendo en la industria acuícola en los Estados Unidos y en la Unión Europea están de cierta manera previniendo que se utilice tecnología moderna para producir estos mariscos y pescados, con una excepción, que se puede hacer en tierra y bajo techo. Eso es algo que los reguladores están tratando de implementar. Esta es la acuicultura global, la producción de acuicultura global por especie. Es muy distinta a la pesca marina. Para, de nuevo, los mariscos salvajes, la mayoría son peces en el océano. En la acuicultura, el 56% de la producción son pescados de agua dulce. El 21% son moluscos, esos son otro tipo de especie. El 12% son crustáceos, especialmente camarones. Y el salmón también es la única especie de este grupo de finfish o pescados con aletas. Esto es muy importante porque estas diferentes especies tienen diferentes requerimientos nutricionales, pero bueno, el pescado marino, con algunas excepciones, la mayoría podemos aumentar en ambos. No todas las especies son alimentadas en la acuicultura, pero el crecimiento de producción es mucho más rápido para especies que son alimentadas y especialmente para especies que son alimentadas intensivamente. La mayoría de las especies cultivadas son herbívoras y omnívoras, que no necesitan ingredientes marinos en su alimento, o los niveles son generalmente bajos o limitados, aunque estos aumentan la salud de los peces. Pero la mayoría de sus alimentos son diferentes granos u otros subproductos de la producción de granos. Algo muy importante también es que la harina de pescados también se puede discutir, es muy importante en el mercado, aunque la demanda durante las últimas 2 décadas ha cambiado debido a diferentes cosas, incluyendo el niño. De nuevo aumentó, cambió los precios de la harina de pescado y esos precios llegaron a niveles similares a los de la soya y de otros granos. El aumento en el conocimiento nutricional también es muy importante. Estamos hablando en esta diapositiva de ingredientes marinos. Estos no son una restricción. Alrededor de los años 2000, cuando no conocíamos mucho de este tema, hemos descubierto mucho en relación a los nutrientes y proteínas que necesitan estos peces en cultivos, y no tenemos que alimentarlos con pescados. El salmón es una de las especies que más se alimenta. Están llegando a niveles muy similares a los del pollo. Estamos
llegando a modelos en los cuales producimos alimentos con ciertos desempeños y con mezclas de ingredientes para hacerlo en el menor costo. Comparado con el pollo, la mayoría de las especies de peces o nuestro conocimiento nutricional de ellos es muy limitado, pero está mejorando rápidamente. Esperamos que eventualmente va a llegar a los niveles del pollo y los cerdos. Estamos donde estos productores estaban hace alrededor de 10 años en relación a nuestro conocimiento. De nuevo, la investigación en estos alimentos para peces aumenta. Los mayores productores son de harina, es Cargill el mayor, el segundo es Fneco de los Países Bajos. De nuevo, el principal es Cargill, el mayor productor de harina de pescado. Hay diferentes tecnologías de producción. La primera son los estanques de agua dulce, esa es la más común. Aunque estanques de agua dulce es un concepto muy general. Estos estanques vienen en muchas diferentes formas y un aspecto clave o la parte que es importante para la producción de alimentos es el tamaño y el control de los procesos de producción. Y esto está creciendo y también con mayores concentraciones y con mayor biomasa, el tema de las enfermedades también está aumentando y también tiene impactos muy importantes en el éxito de las diferentes especies y en el lugar en el cual se lleva a cabo su producción. Definitivamente hay muchísimas granjas altamente extensivas en acuicultura, pero en términos de lo que producen no son muy importantes, no son números muy significantes. Algo de la producción de la acuicultura, especialmente el salmón, es para exportarse. Aún muchas otras especies son especialmente para el mercado doméstico y también hay bastante tecnología en desarrollo en este campo que muchas personas quieren utilizar para utilizar diferentes. Esta es una planta de salmón marina que produce alrededor de 10,000 toneladas de salmón por año. Y aquí vemos también sistemas súper intensivos en tierra, bajo techo. Este es uno de los más grandes en Homestead, afuera, en las afueras de Miami, en Florida. Básicamente están convirtiendo los pescados en otro cultivo agrícola. Esto es básicamente lo que es un cultivo agrícola. La ventaja es como vemos en la producción de los pollos, al estar bajo techo en un recinto cerrado, la producción es mayor, el control es mayor. La mayoría de las especies, el pescado en general le está yendo muy bien comparado con la carne de res, no tan bien comparado con, digamos, la carne de pollo. Así que sí tenemos la acuicultura, pienso yo, va a competir muy bien con las otras especies o con las otras fuentes de proteína. Los peces crecen en el agua, pero no consumen agua, no tomen agua, así que también le tenemos que eliminar esto a la ecuación. Esto nos da una ventaja para el pescado. Algo muy interesante en este segmento es el segmento de pescado de carne blanca. Es un segmento en el cual aproximadamente 6 millones de toneladas vienen de pesca salvaje y aproximadamente 17 millones de toneladas de diferentes especies vienen de acuicultura y esto es algo que continúa creciendo bastante rápido con nuevas especies siendo agregadas. De nuevo es una especie de revolución en nuestro mercado. De nuevo hasta aproximadamente 1985 era un mercado del del Atlántico Norte. Estoy hablando del pescado de carne blanca con bacalao,
bacalao, por ejemplo, así que se importaba bacalao, bastante bacalao de Portugal y de Noruega, pero era algo relativamente estable, pero algunas personas en Alaska se empezaron a dar cuenta que el Alaska pollock o el abadejo es básicamente un pescado blanco de la familia del bacalao, tiene un sabor neutral, que tiene los filetes blancos de pescado. Entonces en Alaska se empezaron a preguntar por qué no incluimos esto también en el mercado del pescado blanco, y fue un éxito completo. Y tenía un precio menor el Alaska pollock o el Alaska aladejo, tenía menores precios que los que venían del Pacífico Norte. Así que aquí empezamos a ver como las primeras entradas de la acuicultura al mercado. Y de nuevo Alaska creó un modelo para la merluza argentina, para la merluza de cola, y siguieron otras especies como la percha del Nilo, la tilapia, el pangaso o la basa. De nuevo fueron especies nuevas que están entrando y que entraron y que están entrando al mercado. Un ejemplo del mercado Easy market to y de enter. los procesos. No, en realidad no importa que la basa o el pangasius no se ve como un bacalao. La mayoría de las personas no ven la diferencia al recibir el filete. Y el precio del pangaso es más bajo, y debido a este precio también en la mayoría de los restaurantes los más posibles que les sirvan pangasio o basa o tilapia. Todas las especies tradicionales, de nuevo, las dos nuevos miembros son basa o pangasos y tilapia. Esta es una imagen que está creciendo y que se refleja en todos los lugares del mundo y de nuevo refleja las tendencias de la producción global. Sí, hay un número de consumidores que con frecuencia dicen que prefieren el pescado libremente, pero la mayoría de las veces cuando llegan al restaurante o al mercado, lo que más nos importa es el precio, y la mayoría de las personas terminan comprando estos pescados que han sido cultivados. Un impacto, estos son las 5 especies que más se consumen en los Estados Unidos. 4 van en aumento: salmón, tilapia y el bagre pangasius. La mayoría de estas son cultivadas y hay uno que va en reducción, y eso es el atún enlatado. Si hubiéramos mirado esto hace algunos años, solamente el salmón y el camarón estarían en crecimiento, y estos eran pescados salvajemente. Y de nuevo, estos eran los dominantes en el 1990, pero aún siendo las especies dominantes tenían menos de un 10% de la participación del mercado. En esa época el abadejo y el bacalao también eran importantes. Y lo más importante aquí, diría yo, es que las 5 especies más importantes en 1990 eran el 62% del total en el mercado, y estas 5 especies en el 2018 son el 73% del mercado. Así que de nuevo, estas especies más grandes se están convirtiendo más en lo que se busca. Existe una incertidumbre importante en relación al impacto del COVID-19 en nuestra área. Y de nuevo esto dificulta también los pronósticos o predicciones. Pero en relación, el sector del pescado y los mariscos está en buena forma. La mayoría de lo que se consume en los Estados Unidos es importado, y como vemos en el 2020, vemos que los americanos consumieron más pescado y mariscos en el 2020 de lo que habían consumido antes. Y esto se debe a que aproximadamente 1/3 de lo que se consumió en restaurantes que
no operaron durante partes del 2020 o el 2021, pero las ventas retail han aumentado bastante. Estamos hablando de las ventas de pescado y mariscos congelados, aumentaron bastante en el 2020. De nuevo, el aumento de las ventas retail de mariscos y pescados de alguna manera asumieron la reducción en el sector de los restaurantes. Me pidieron también que hablara específicamente de la tilapia o el pangasius o la basa. Hay bastantes artículos que argumentan que estos se van a convertir en el pollo de los océanos y eso posiblemente va a ser verdad. Hay tilapia que está siendo cultivada en el océano, así que posiblemente, no sé si decir que el pollo del océano es el término adecuado, pero en todo caso la tilapia es una especie muy interesante en el sentido en que se origina en la parte este de África y en años recientes se ha convertido en una especie global. En otras palabras, se está produciendo en todos los continentes excepto en Antártica. Y China de lejos es el mayor productor, seguido por Indonesia, Egipto y luego Brasil. Actualmente se puede crecer tan rápido como se puede crecer en Indonesia, pero es algo que tienen una mejor oportunidad económica debido a diferentes restricciones. Hay granjas de tilapia, obviamente en los Estados Unidos, la mayor es en Phoenix, Arizona. La tilapia es una especie que no se podía producir en los Estados Unidos debido a regulación, así que de nuevo la mayor granja en los Estados Unidos se llama, las mayores granjas son de American Catfish o de bagre americano, es una especie nativa la cual tiene una tecnología, desarrollos nutricionales, etcétera, similares y en beneficio de esta tendencia global. También es una especie que se exporta bastante. China exporta alrededor del 50% de su consumo. Egipto no exporta, mientras que Costa Rica, la producción es enfocada en la exportación. El 95% de lo que se produce se exporta en Costa Rica. Aquí vemos la producción por país a partir del 2000. Aquí tenemos de nuevo los primeros cuatro países. Y la proyección para el 2021 no es muy positiva debido al tema del COVID, pero posiblemente no va a ser tan mala. Las especies pasan entre 6 y 12 meses en el agua y pensamos que esta situación va a generar un retraso o posiblemente una caída. Si miramos esto, miramos básicamente la tendencia a largo plazo dice que los pangasius y aún otra adición a las especies que son acuacultura de grandes especies. Y la acuacultura comenzó en Vietnam, que es un gran productor aún hoy, aunque la producción sigue rápidamente en la región. Parece ser mucho más productivo que la tilapia. El negocio ha realmente tolerado mucho las enfermedades y es muy bueno desde una perspectiva moderna.
y el pez crece más rápido y tiene filetes mucho más grandes que el tilapia, entonces es más fácil utilizarlo en platos y en diferentes platos tradicionales. Con menos naciones productoras, como esperaríamos, la tendencia es un poco más difícil. Vietnam tuvo muchísimo éxito inicialmente, pero después tuvo muchos conflictos en Europa por comercio y la Unión Europea, por el incremento tan rápido y por la producción doméstica, y trataron de excluir la especie del mercado. Realmente fue al finales del siglo, separaron Pagacio de los peces de agua dulce en general. El incrementó aún más en Bangladesh. Si miramos a la encuesta Rabobank, tenían una perspectiva muy positiva para tilapia, pero a largo plazo la tendencia sigue sugiriendo que más del 20% de crecimiento va a alcanzarse al 2030 y probablemente va a ser aún más grande en el sentido que estos otros países también lo están asumiendo. Rápidamente está creciendo en Indonesia, también crece rápidamente en las Filipinas. Y esto es un factor, y es muy difícil predecir si ese crecimiento va a seguir ocurriendo o qué tan grande puede alcanzar. Yo creo que esto es una subestimación. Para concluir, a nivel global, la producción piscícola está incrementando y esto es un desarrollo que creemos que va a continuar. La tilapia y la pangasia básicamente están reemplazando otras especies en el mercado de carne blanca de pez en el mundo desarrollado. Pero en el mundo desarrollado están creando básicamente un nuevo segmento de alimentos como Bangladesh. Yo creo que Bangladesh ha tenido una gran revolución. Las personas que normalmente eran vegetarianos ahora están aumentando sus dietas con tilapia o pangasia, o también bagre y bacalao. Y el consumo de mariscos está creciendo a nivel global. Y en términos de tecnología, de construcción, de mercadeo, es muy bueno para la innovación y para la perspectiva, porque estamos realizando diferentes alternativas y esto también nos demuestra que esto es una industria muy joven que tiene mucho campo para crecer a nivel tecnológico y también probablemente indica que vamos a seguir transfiriendo conocimientos de la agrociencia y eso va a dar un beneficio tremendo. Y el pangasio es una especie un poquito más regional, pero también tenemos que considerar los factores de las enfermedades. Y obviamente que lo principal es que el crecimiento de producción en ambas especies, como en cualquier factor piscícola, también tiene que considerarse. Muchas gracias. Doctor Ash, muchísimas gracias y muy interesante. Y ahora prácticamente vamos a darle las gracias, o voy a darle las gracias a todos los panelistas, todas las presentaciones muy interesantes e instructivas. Y ahora vamos a darle entrada a la sesión de preguntas y respuestas. Y en paralelo le pido el favor a los participantes llenar una encuesta que estaremos enviando en unos instantes vía de pantalla. Bueno, de nuevo, muchas gracias a nuestros panelistas por su presentación. Aquí tenemos ya algunas preguntas y respuestas que nos han llegado de forma privada a través del chat. Les recordamos a los participantes que pueden utilizar el botón de QIA como el que ven en pantalla. Por lo pronto voy a empezar con estas primeras preguntas que nos llegaron de forma privada. Entonces, la primera es para el doctor Ajo. Doctor Ajo, en su opinión, ¿cuál podría ser el mayor obstáculo para la producción de pollo en el futuro? Siendo epidemias, cambios en dietas o legislaciones, digamos, temas que podrían afectar de alguna forma las eficiencias productivas. ¿Cuál para usted es ese principal obstáculo que podría haber en producción de pollo en el futuro?
Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Es más fácil hacer una lista de cosas que no van a ser obstáculos. No creo que el grano va a ser obstáculo. Enfermedades puede ser. Es muy difícil decir de antemano cuál grave va a ser algunas enfermedades. Ahora, después de la presentación de Frank, yo creo que tengo que incluir la producción de pescado en mis gráficos, porque parece que el pescado puede llegar a ser la carne más consumida en el mundo, pasando tanto pollo como cerdo. Pero para volver a la pregunta, yo estoy bastante optimista de que la avicultura va a poder superar cualquier obstáculo que hay en producción, enfermedades, granos, lo que quieren comprar los consumidores. Así que tal vez por fin dar una respuesta a la pregunta, tiene que ser enfermedades que no conocemos, que va a ser el desafío más importante para avicultura. Gracias, doctor Ajo. Y creo que con la experiencia del último año y medio, eso suena bastante aterrador, por decirlo menos, pero bueno, es una buena opinión. Abret, una pregunta para ti. ¿Cuáles son los países y las regiones llamadas a incrementar la producción de cerdo que requieren los consumidores en los próximos años? Yeah, very good question. Muy buena pregunta. Cuando miramos a través del mundo y decimos, ¿quién puede criar o crecer? Revisemos los constreñimientos. Estamos viendo grandes cambios en Europa. En Alemania ya están a la baja, en Dinamarca también están a la baja y han sido países que producen mucho cerdo. España está incrementando. Tiene que ver con algunas variables claves. ¿Quién tiene los permisos? ¿Quién tiene las leyes de bienestar animal que lo permite? ¿Quién tiene los recursos de alimentos competitivos? Creo que lo que vamos a ver es que el crecimiento de producción hacia el futuro va a continuar a estar en los Estados Unidos. En Latinoamérica también tenemos muchas oportunidades, principalmente en Brasil para producción porcícola. En Brasil, el sector porcícola ha crecido muchísimo en los últimos 5 años, especialmente en los últimos 3 por China. China es la mitad de los cerdos. ¿Y será que pueden crecer más? No sé. Están más allá de la línea roja sobre sus acres. Ya están utilizando más acres para granjas que lo que dijeron que iban a permitir desde el comienzo. Entonces, para que China crezca, tiene que ser todo productividad, porque no pueden utilizar más tierra para agricultura, ya no más. Los recursos de alimentos también va a ser un freno para China. No creo que vamos a ver mucho crecimiento en China en los próximos 10 años, especialmente cuando continúan batallando la peste africana. La oportunidad para el crecimiento, creo que Norteamérica tiene recursos y oportunidades y Suramérica también los tiene. Europa, España, el incremento de pronto va a tener de pronto una bajada en Alemania y eso no... Y Rusia posiblemente está creciendo. Esos son los países que estaría revisando yo para crecer. Perfecto, pues buena noticia para Sudamérica, según tus expectativas y esa oportunidad que tenemos a varios suramericanos conectados en esta sesión de hoy. Una pregunta para el doctor Ash, de hecho iba a ser otra de las que había llegado antes, pero dado el comentario del doctor Ajo a la primera pregunta creo que viene bastante al lugar, y es la siguiente: el costo de las dietas de algunas especies acuícolas es extremadamente alto. ¿Qué desventaja le genera al competir con proteínas como el pollo y el cerdo, que son menos demandantes de nutrientes, sobre todo pensando en ese posible reemplazo a futuro o que se convierta en esa proteína líder para los consumidores en el mundo? Entonces, ¿qué desventaja le genera al competir con estas dietas que son más económicas? Of course, if you're going to Claro, si vamos a hacer una fuente de gran escala, el costo es todo. Lo importante con acuacultura, sin embargo, es que varias especies han llegado a tal punto donde ya son competitivos en costos y pueden serlo. Y por lo tanto se están agrandando.
En la literatura académica hay demasiado enfoque sobre el salmón y el camarón y las especies de alto valor que se están consumiendo en Norteamérica y en Europa. Y a veces obviamos las especies como tilapia, bacalao, pangasio, que se produce y se consume en otras partes del mundo. Y China es el ejemplo más claro en el sentido de que la acuacultura está creciendo más rápidamente que el cerdo, y Bangladesh casi que se saltó el pollo y el cerdo. Podemos argumentar que primero es la acuicultura y cuando ya no tienen suficiente, entonces comienzan con el pollo y el cerdo. Pero vemos varios lugares en Asia donde la revolución cárnica ha sido de mariscos en vez de una revolución de carnes terrestres. ¿Y a qué punto llegará Sudamérica a cambiar sus actitudes? No sé aún, pero ciertamente el sector es muy diferente de país a país, pero lo que tenemos en varios países, tenemos sectores orientados hacia exportar a Estados Unidos y a otros mercados. Por ejemplo, Chile le exporta salmón a Estados Unidos, Ecuador le produce camarones para los Estados Unidos, Europa, Honduras y Costa Rica producen tilapia para los Estados Unidos. Brasil ahora es uno de los más grandes productores acuíferos en el mundo, pero la mayoría se vende en el mercado brasilero local. Brasil, obviamente, también es uno de esos países donde las normas son muy importantes, van a ser muy importantes. Existen regiones en Brasil donde tienen políticas estúpidas americanas, donde solamente se pueden producir ciertas especies. Está bien para comer, pero no permite que accedan a las tecnologías y al conocimiento y el desarrollo asociado con la tilapia y otras especies a través del mundo. Por lo tanto, la producción de tilapia está creciendo más rápidamente, sin embargo, está frenada por el acceso a cuerpos de agua y otras cosas. Pero tilapia también en Brasil tiene un potencial tremendo si se vuelve más intensivo. Gracias. Gracias, doctor Ash. Bien interesante. Esta pregunta que tengo puede ser respondida por cualquiera de nuestros tres panelistas, quien quiera hacerlo, aunque el doctor Ajo sí mencionó en sus conclusiones algo al respecto de proteínas alternativas. Entonces, la voy a leer. El doctor Ajo, si quiere comentar de primero, y si podemos tener un comentario de los tres también es ideal. Dice lo siguiente. En los últimos meses, cada vez oímos más noticias de que grandes productores de proteína animal tipo Cargill, Tyson, BRF, están involucrados en el negocio del culture meat, de esa carne cultivada. ¿Cómo deberíamos tomar este movimiento y qué esperar realmente? El doctor Ajo mencionó en sus conclusiones un 5% de pronto de participación de este tipo de proteínas alternativas al 2030, pero quería escuchar un poco más sus comentarios al respecto y también poder tener la posibilidad de escuchar a Brett y al doctor Ash sobre este tipo de preguntas sobre proteínas alternativas. Sí, yo creo que es importante recordar que las proteínas alternativas empiezan de un base muy pequeño. Entonces, aunque se ve un aumento de porcentaje muy alta, como empiezan muy poco, de un nivel muy poco, todavía no tiene tanto efecto sobre el mercado de proteína. Sin embargo, está creciendo y las empresas están mirando el futuro, donde va a tener más efecto. Si quedamos con una discusión de nada más que los próximos 10 años, sí, creo que no vamos a sobrepasar 5% de la proteína. Ahora, si pensamos en 20 o 30 años, puede ser que llegue a tener un efecto mucho más grande. Y en el futuro lejano, ahora después de escuchar a Frank, yo creo que el pescado va a ser número 1, después vienen, no sé, alternativas y después pollo y cerdo. Así que puede ser que va avanzando rápidamente las alternativas y el pescado y tal vez empieza a mantener estable la producción de pollo en algún lejano futuro.
I'll share some thoughts on that. Muchas gracias, doctor Ajo, por esa respuesta. Brett, creo que querías continuar. Yeah, I think the Sí. Creo que las proteínas alternativas son muy interesantes. Sé que hay mucha tensión en los medios de inversionistas. Creo que hay dos diferentes cosas que tenemos que analizar. Las proteínas basadas en plantas van a tener un futuro muy diferente a las que hacen en laboratorio. Y las de laboratorio son muy interesantes también. La carne basada en laboratorios o creada en laboratorios tienen que afrontar un factor social también. La idea de lo nuevo verde, la comida nueva verde, es difícil venderla cuando está crecida en un laboratorio. De pronto tiene una connotación negativa, pero lo interesante para mí, hemos visto lo que sucede con la tecnología y con los costos. Y hoy la carne crecida en el laboratorio no es una amenaza para nadie. Los costos son astronómicos. El debate viene sobre qué tan bajo se pueden reducir los costos. Y si digamos que en 10 o 20 años comenzamos a producir carnes en laboratorio, que es similar en consistencia y en calidad a la carne de res, y digamos que a 50 centavos por libra, eso sí cambia el juego, porque si les gusta o no a las personas, cuesta una quinta parte del costo de la carne de granja. Todo tiene que ver con la tecnología. Las carnes basadas en plantas es diferentes. El alcista es limitado, pero lo del laboratorio trata sobre el costo de la tecnología y la aceptación social también. Let me add that I actually don't think social. Quiero agregar que no creo que la aceptación social es importante, solamente creo yo que trata sobre el precio. La historia del pollo realmente es lo que tenemos que analizar. Nadie pensó que el pollo era importante en 1900. Pero el pollo es de hecho el animal que más ha sido productivo por el método científico y rápidamente incrementado y ha abrumado a los patos y los gansos y las otras aves que se utilizaban antes, y ahora la carne de res. Y estoy de acuerdo con el doctor Ajo que de pronto el pez va a ser más grande que el cerdo. No sé si llegamos con los peces, pero de pronto le gana al cerdo. Tiene que ver con productividad y precio. Y si la carne de laboratorio va a llegar allá, no sé. Es importante analizarlo porque los costos hoy es muy costoso. Es ridículo el costo. Entonces, los únicos lugares donde los vas a poder comprar es en restaurantes muy finos. Sin embargo, con la productividad y el crecimiento no sabemos qué va a pasar. Y esto es clave. Pero nadie tenía una cultura de comer pollo hace 100 años. Sin embargo, los precios y la calidad cambió esta cultura. ¿Será que va esto también suceder con la carne de laboratorio? No sabemos. Es una buena pregunta y creo que todos quisiéramos saber cuál es la respuesta a ella. Voy a dejar aquí, les agradezco a los tres por estas respuestas y creo que tenemos algunas más, Álvaro, de preguntas ya inclusive en el QIA, entonces adelante por favor con ellas. Así es, Ana. Y estas son las siguientes preguntas que nos acaban de llegar. La primera va: con lo expuesto sobre el cerdo y la permanencia del virus en el animal, ¿considera que se debe trabajar en hacer una modificación genética? Eso entiendo que iría más hacia Brett. Good question. Muy buena pregunta. Y probablemente no soy el científico que debe responder esto, pero sé que hemos revisado la secuencial de ADN y lo que se puede hacer para tratar de que el ADN pueda resistir a estas enfermedades o resista por lo menos el virus africano o la peste africana. Yo creo que esto sería un gran camino hacia el futuro. La modificación genética es un tema bastante controversial y yo sé que tiene que tener uno cuidado con esto. Sin embargo, creo que vamos a ver muchísimas cosas cambiar en cómo gestionamos las enfermedades, y la genética, la tecnología tecnológica nos puede llevar allá. La habilidad de rápidamente gestionar o frenar estos virus va a ser absolutamente crítico para el sector de proteínas y el futuro.
Listo. Muchas gracias, Brett. Y aquí viene la segunda. Considerando la contaminación global y enfermedades que han azotado la proteína animal, ¿qué tendencia consideran que influenciaría en un futuro en cuanto al consumo de proteína animal? Esa sí puede ir para cualquiera de los tres panelistas. ¿Con contaminación del ambiente es la pregunta? Entiendo que sí. Ahí Ok. coloca 2 puntos, doctor Sí, Ajo. sí. Considerando la contaminación global y enfermedades que han azotado a la proteína animal. Ujú. Y después viene, ¿qué tendencia considera que influenciaría en el futuro en cuanto al consumo de proteína animal? Bueno, es obviamente importante la contaminación del aire, del agua. Todo eso son problemas que tenemos que superar. No veo que en el corto plazo eso va a afectar el consumo de carne, pero es algo que tenemos que superar. Si no, vamos a envenenar todo el planeta y no va a vivir nada. Pero, así que entre ellos los pollos. Listo. Gracias, doctor Ajo. Y por el momento, Ana, estas son las 2 preguntas que teníamos remanentes en el QIA, aunque nos han llegado unas adicionales. No sé, Álvaro, si permitimos que de pronto el doctor Ash o Brett puedan comentar sobre la pregunta anterior, si tienen también una opinión al respecto. Me parece muy interesante que lo hicieran. Brett. Sure, yeah. Sí, claro. Voy a hablar sobre esto. En términos de contaminación o polución, este es un tema, sí. Y yo creo que nuestros sectores de agrícola han hecho gran progreso. Creo que vamos a poder progresar mucho más en términos de contaminación o polución. Creo yo que el tema que va a ser mucho más grande y va a ser el tope de la lista va a ser el clima y los cambios de gases invernaderos, monitorear esto, gestionarlo. Este es un gran tema y va a recibir mucho más atención. Vamos a ver mucho más proteína y vamos a tener más formas de lidiar con emisiones de gases invernaderos. Yo tengo mucha confianza en nuestra producción para adaptarnos y ajustarnos. Creo que vamos a poder adaptar, pero necesitamos más ciencia, más habilidad de monitorear, mejores datos. Y yo creo principalmente la proteína tiene una gran historia en términos de eficiencia y para reducir los gases invernaderos con el tiempo. Sí, yo hago eco a las respuestas anteriores. No pienso que sabemos que más en la actualidad de lo que habíamos hecho anteriormente. Así que la capacidad humana para manejar cualquier desafío, pienso yo, es mejor de lo que había sido en cualquier momento en la historia. Y el tema del crecimiento de producción que hemos visto en el siglo anterior también nos indica que sí, sí, reafirma los desafíos, los problemas, pero estos problemas se han resuelto de maneras que han permitido que continúe el crecimiento de manera rápida. Nunca se ha producido tanto alimento por cápita como producimos en la actualidad, a pesar del crecimiento poblacional. Y nos vamos a adaptar simplemente y eso va a ocurrir y eso va a ocurrir de diferentes maneras. Yo creo que algo que no hemos discutido hasta ahora que es muy importante es los sistemas gubernamentales de distintos países en relación al conocimiento o a las tecnologías que estos tienen y que estos permiten usar. Y también vamos a tener que aceptar que las industrias tradicionales, muchas de estas van a desaparecer debido al cambio climático o debido a enfermedades, pestes. Por ejemplo, la industria de las naranjas en la Florida. La Florida aún se relaciona con las naranjas en su economía, pero es prácticamente una industria que está desapareciendo. También
de nuevo, hay industrias que van a desaparecer en distintos lugares y nadie sabe qué va a seguir. O pues nadie sabe si van a seguir produciendo naranjas en la Florida en el futuro no muy lejano. Una cosa que se me ocurre sobre ese tema también es el asunto de agua. Algunos expertos están diciendo que en el futuro vamos a pelear por el agua, no por el petróleo. Y así que el agua disponible, limpio, va a ser cada vez menos y ese puede ser una parte de los problemas que vamos a tener que superar. Muchas gracias. Manteniéndonos en ese mismo tema, doctor Ajo, y a los otros panelistas, los otros invitados, les quiero colocar esta última pregunta que nos ha llegado y por favor los tres para que participen. Alineando el consumo de agua, ¿cómo analizan ustedes para los próximos años el gasto de agua en procesos de carne? Deberán garantizar la inocuidad del producto, pero eso implica agua. ¿Cuáles alternativas ven? No hay muchas alternativas para el agua y en la industria de pollo siempre decimos que usamos mucho menos agua que carne vacuna, por ejemplo. Pero ese no quiere decir que no usamos agua y seguro que hay maneras de usar menos agua en el procesamiento de pollo, pero el gran uso de agua está en la producción de grano, lo cual con más eficiencia se puede reducir un poco el grano, pero vamos a seguir usando mucha agua para producir el grano para pollo. Así que no veo grandes oportunidades para reducir el uso de agua, pero en los márgenes podemos reducir un poco. Gracias, doctor Ajo. ¿Algún otro expositor que pueda tener algún comentario sobre esta última pregunta? Yes, I think Sí, yo creo que es muy importante mirar Singapur, por ejemplo. En Singapur es un país con muchas restricciones en términos de agua y de muchas maneras yo pienso que el mayor desafío es que el agua es esencial y siempre ha sido gratis el agua. Así que eso es un gran desafío, aunque en muchos países cobran el agua. El cobro en realidad no es mucho y de hecho hay muchos subsidios cuando se cobra el agua. Desalinar el agua también es otra posibilidad si el precio lo permite, pero tendríamos que mirar la transición en el sistema económico global cuando pasemos de ver el agua como algo gratis versus algo que tenemos que pagar. Sería un cambio muy importante. El doctor Stewart dice que es un punto muy importante lo que dice el doctor Arch. Con la escasez se desarrollan mercados para lidiar con esa escasez y pienso que el agua va a llevar una historia similar en relación a términos de la agricultura. La agricultura se ataca mucho porque utiliza mucha agua y de hecho la agricultura no utiliza o consume agua, sino que la toma prestada por un ratico. El agua no se queda ahí. Cuando yo compro una libra de carne, esos cientos de kilos de agua que se necesitan para producir esa libra ya no están ahí. Así que yo pienso que es simplemente una recirculación que tenemos que acelerar. Tenemos que acelerar el retorno del agua al sistema y esta asignación de agua se va a resolver a través de mercados, a través de demandas, y sí, va a ser un problema, va a ser un desafío, pero en términos de la agricultura, cuando miramos el producto final, en realidad el producto final no consume mucha agua, y de hecho lo que se consume pasa a nuestros cuerpos, pasa a otra parte, es una recirculación, y la idea es llevar o mejorar esta recirculación, hacerla más rápido.
Bueno, pues muchas gracias a nuestros tres panelistas, muchas gracias por su presentación, por quedarse hasta el final para poder hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas, y quiero también agradecer a nuestros participantes de hoy. Les pedimos excusas que nos pasamos un poquito del tiempo inicialmente programado, pero creemos que las respuestas valían o las preguntas valían la pena esta quedada. Les recuerdo que el evento va a quedar grabado y será disponible para todos los participantes, inclusive también para los registrados quienes por algún motivo no pudieron conectarse a la sesión de hoy. Les estaremos enviando un correo electrónico cuando esto ya esté disponible en nuestro canal de YouTube y les deseamos una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.